Mi nombre es Nereida Mampaz Ortiz. Hoy veremos el tema de desarrollo de la investigación junto con mis compañeros. Como primera parte tenemos en qué consisten los estudios de alcance correlacional. El estudio de alcance correlacional tiene como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos, o ya sean las variables también. Miden cada una de ellas y después cuantifican y analizan la vinculación. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de una pregunta, pero de la cual este estudio trata de correlacionar, digamos, relacionar y buscar responder esa pregunta. Por ejemplo, los niños que dedican cotidianamente más tiempo a ver la televisión tienen un vocabulario más amplio que los niños que ven diariamente menos televisión. Ese es uno de los ejemplos que busca responder el alcance correlacional. Si dos variables están correlacionadas y se conoce la magnitud de la asociación, se tiene base para predecir con mayor o menor exactitud, pero también se llega a dar que aparentemente dos variables estén relacionadas, pero que en realidad no sea así. Esto se conoce también como correlación espuria. Por ejemplo, supongamos que se presente la siguiente tendencia, digamos, a mayor estatura, mayor inteligencia. Estos resultados no tendrían sentido, ¿no es cierto? Entonces no podríamos decir que la estatura se correlaciona con la inteligencia. Entonces a esto se basa el estudio del alcance correlacional. Bueno, ahora veremos en qué consisten los estudios de alcance explicativo. Los estudios de alcance explicativo van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos. Es decir, que están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Las investigaciones explicativas son más estructuradas que los estudios con los demás alcances y de hecho implican los propósitos de estos, o sea, la exploración, descripción y correlación o asociación, además de que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno que hacen referencia. Bueno, esto se refiere con el alcance explicativo, pero ahora vamos a ver si una misma investigación puede incluir diferente alcance. Algunas veces una investigación puede caracterizarse como básicamente exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse únicamente como tal. Esto es, aunque un estudio sea en esencia exploratorio, contendrá elementos descriptivos, o bien un estudio correlacional incluirá componentes descriptivos, y lo mismo ocurre con los demás alcances. A esto se refiere, digamos, si una misma investigación puede incluir diferentes alcances. Bueno, ahora veremos de qué depende que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva o explicativa. Tal como se mencionó anteriormente, son dos los factores que influyen en que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva o explicativa. El estado del conocimiento del tema de investigación, que nos revela la revisión de la literatura y el enfoque que el investigador pretende dar a su estudio. Como primer término, la literatura nos puede revelar que no hay antecedentes sobre el tema en cuestión o que no son aplicables al contexto en el cual habrá que desarrollarse, en cuyo caso la investigación tendrá que iniciarse como exploratoria. Si la literatura nos revela guías aún no estudiadas e ideas vagamente vinculadas con el problema de investigación, la situación es similar. Como segundo término, la literatura nos puede revelar que hay piezas y trozos de teorías con apoyo empírico moderado, esto es estudio descriptivo, que han detectado y definido ciertas variables.
En estos casos, nuestra investigación puede iniciarse como descriptiva, porque hay detectadas ciertas variables en las cuales se pueden fundamentar el estudio. Como tercer término, la literatura nos puede revelar la existencia de una o más variables que relacionen entre conceptos o variables. En estas situaciones la investigación se iniciará como correlacional. El cuarto término. La literatura nos puede revelar que existe una o varias teorías que se explican a nuestro problema de investigación. En estos casos, el estudio puede iniciarse como explicativo. Por otra parte, el enfoque que el investigador le da a su estudio determina cómo se iniciará este. Si un investigador piensa en realizar un estudio sobre un tema ya estudiado previamente, pero dándole un enfoque diferente, el estudio puede iniciarse como exploratorio. Igualmente, un investigador puede pretender únicamente indicar cuál es el nivel de motivación intrínseca hacia el trabajo y la satisfacción laboral de un determinado grupo de directores de organizaciones industriales. Y aunque exista una teoría que explique cómo se relacionan ambos conceptos, el estudio se iniciará y concluirá como descriptivo. Desde luego, cuando más antecedentes haya, mayor será la precisión inicial de la investigación. Asimismo, como se ha explicado, el estudio puede iniciarse como exploratorio y terminar siendo explicativo. Y bueno, como último punto, aquí hace una pregunta que dice cuál de los 4 alcances es el mejor para un estudio. Yo creo que ningún alcance de la investigación es superior a los demás porque todos son significativos y valiosos. Una misma investigación puede abarcar fines exploratorios en su inicio y terminar siendo descriptiva, correlacional y hasta explicativa. Todo depende del grado del desarrollo del conocimiento respecto al tema a estudiar y a los objetivos y las preguntas planteadas por el investigador. Bueno, licenciada, esos son los puntos que me tocó. Ahora paso a mi siguiente compañera para que siga con el tema. Mi nombre es Lilian Espinosa. Voy a continuar con la exposición. ¿Qué ocurre con el planteamiento del problema al definirse el alcance del estudio? El planteamiento del problema puede permanecer sin cambios, modificarse radicalmente o experimentar algunos ajustes. Entre los puntos más importantes de la investigación está la introducción del tema de investigación, seguidamente el planteamiento del problema y posteriormente surge la hipótesis, que por medio de esta se determinan las variables a estudiar. La hipótesis. La hipótesis, basándose en parámetros poblacionales y muestrales, da la posibilidad de que un hecho o suceso sea verdadero o falso. Si la hipótesis es verdadera, se trata de una hipótesis comprobada, y si es falsa, esto quiere decir que tenemos que realizar otra hipótesis que se puedan comparar. Tipos de hipótesis. Existen 2 tipos de hipótesis: las hipótesis nulas y la hipótesis alternativa, también llamada hipótesis estadística. La hipótesis nula es una suposición que se utiliza para afirmar o negar una situación, es decir, se refiere a la afirmación contraria a la que quiere llegar el investigador. Por lo general, es una hipótesis que el investigador pretende rechazar. La hipótesis alternativa es la conclusión a la que el investigador pretende llegar con su investigación. En toda investigación cuantitativa debemos plantear hipótesis. No necesariamente en todas las investigaciones cuantitativas se plantean hipótesis, ya que influye el alcance inicial de la investigación. Se aplica hipótesis únicamente
en aquellas investigaciones cuyo planteamiento es de alcance correlacional, descriptivo o explicativo, es decir, que intentan pronosticar una cifra o un hecho. ¿Las hipótesis son siempre verdaderas? Las hipótesis no necesariamente son verdaderas, pueden o no serlo y pueden o no comprobarse con datos. Seguidamente les voy a explicar la definición de las variables. ¿Qué son las variables? Una variable es una propiedad que puede estar sujeta a adoptar diferentes valores, es decir, pueden variar, y estas variaciones pueden medirse u observarse. ¿Qué son las hipótesis nulas? Son, en cierto modo, el reverso de la hipótesis de investigación. También podemos decir que son proposiciones que niegan o hallan el error entre las variables. ¿De dónde surgen las hipótesis? Las hipótesis surgen del planteamiento del problema y el marco teórico. ¿Qué características debe tener una hipótesis? La hipótesis debe referirse a una situación real. Las variables o términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concreto que sea posible. Los términos vagos no caben en una hipótesis. La relación entre variables propuestas por una hipótesis debe ser clara y lógica. Los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y medibles. Debe tener referencia en la realidad. Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. ¿Qué tipo de hipótesis se puede establecer? Se pueden establecer hipótesis de investigación, hipótesis nula, hipótesis alternativa, hipótesis estadística. ¿Qué son las hipótesis de investigación? Se definen como proposiciones tentativas sobre las posibles relaciones entre dos o más variables. La hipótesis puede ser descriptiva de un valor o dato pronosticado, correlaciones de diferencias de grupo y casuales. Buenas noches, licenciada, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Marco Antonio Jaramillo Jaime. A mí me tocó disertar o explicar qué son las hipótesis alternativas. Bueno, como bien su nombre lo indica, son las posibilidades alternas ante las hipótesis de investigación y nula. Ofrecen otra descripción o explicación distinta de la que proporcionan estos dos tipos. Si la hipótesis de investigación establece que una silla es de un color, por ejemplo, roja, la nula lo afirmará: esta silla no es roja, y podrían formularse una o más hipótesis alternativas. Esta silla es azul, o esta silla es verde, esta silla es naranja, o como etcétera, ¿no? Distintos tipos de colores o alternativas. Cada una constituye una descripción distinta de la que proporciona la hipótesis de investigación, hipótesis nula. Esto quiere decir que simbolizan cómo A y A solo pueden formularse cuando efectivamente hay otras probabilidades, además de las hipótesis de investigación y nula, que no debe ser así, no deben establecerse. Es decir, que nos da alternativas, ¿no? de hacer hipótesis, de ver, distinguir color o forma o modelo, ¿no? de las hipótesis alternativas. ¿Cuántas hipótesis se debe formular en una investigación? Bueno, cada investigación es diferente. Algunas contienen gran variedad de hipótesis porque el problema de la investigación es más complejo. Por ejemplo, algunas pretenden relacionar de 15 o más variables, mientras que otras contienen una o dos hipótesis. Todo depende del estudio
en el estudio que habrá que llevarse a cabo, ¿no?, en el lugar. La calidad de la investigación no necesariamente está relacionada con un número de hipótesis que contenga. En este sentido, se debe tener el número de hipótesis que sean necesarias para guiar el estudio. Así también en una investigación se pueden formular hipótesis descriptivas de un dato que pronostica una variable, hipótesis correlacionales, hipótesis de diferencia de grupos e hipótesis causales. Como en una misma investigación es posible encontrar todos los tipos de hipótesis, porque el problema de investigación así lo requiere. Supongamos que alguien ha planteado un estudio en una ciudad de Latinoamérica. Las preguntas de investigación e hipótesis podrían ser las muestras en una tabla que podemos desarrollar. Un ejemplo, las preguntas de investigación podrían ser: ¿cuál será el fin de año en la tasa de desempleo, por ejemplo, aquí en Caraparí? Entonces la ciudad de Caraparí tendrá un margen de desempleo de un 5% hasta fin de año. Eso es una hipótesis, ¿no? Otro ejemplo, ¿cuál es el nivel promedio de ingreso familiar en la comunidad de aquí, aquí en el municipio de Caraparí? Entonces ahí puede colocar, ¿no?, el promedio de ingreso familiar mensual de las familias de Caraparí es un aproximado de unos 2.000 a 2.500 bolivianos. Y así, ¿no? Así cada pregunta puede ir describiendo con su hipótesis, ¿no? Y por último, ¿cómo se comprueba la prueba de una hipótesis y para qué sirve? Ya, una prueba de una hipótesis es una regla que especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación cerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por las muestras de datos, con base en los datos que se muestran en la prueba que se determina para rechazar la hipótesis nula, ¿no? Bueno, eso es todo por mí, ¿no? Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, licenciado. ¿Cuál es la utilidad de la hipótesis? En primer lugar, son las guías de una investigación en el enfoque cuantitativo. Nos ayuda a saber lo que tratamos de buscar, de probar. En segundo lugar, tiene una función descriptiva y explicativa. En tercer lugar, es la que prueba teorías. En cuarto lugar, consiste en sugerir teorías. ¿Qué ocurre cuando se aporta evidencia a favor de la hipótesis de una investigación? Para que la hipótesis tenga utilidad, no es necesario que sean las respuestas correctas a los problemas planteados en casi todas las investigaciones. En casi todas las investigaciones, el estudioso formula varias hipótesis y espera que una de ellas proporcione una solución satisfactoria al problema. Deben definirse las variables de una hipótesis como parte de su reformulación para que el investigador, sus colegas, sus lectores y en general todas las personas que consulten acerca de la investigación le dé el mismo significado a los términos o variables de la hipótesis. Es necesario que se emplee un mismo concepto de manera general. Asegurarnos de que las variables puedan ser medidas, observadas, evaluadas o inferidas, etc. Confrontar nuestra investigación con las otras similares. Evaluar más adecuadamente los resultados de nuestra investigación. Definición conceptual o constitutiva. Una definición conceptual trata a la variable con otros términos. Ejemplo, trastorno bipolar. Se podría definir como una enfermedad mental que se caracteriza por cambios drásticos de humor
o estados de ánimo de muy alto a muy bajo. Se trata de definiciones de diccionario o de libros especializados. Definiciones operacionales. Constituye el conjunto de procedimientos que describen las actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales. En otras palabras, especifica qué actividad u operaciones deben realizarse para medir una variable y también interpretarle los datos obtenidos.